Muy bien, buenos días. Esta es la clase de anatomía patológica del grupo C del día 9 de abril del año 2020. El tema que vamos a avanzar hoy día ya es un tema que esperaba que me dé tiempo de avanzar. Se llama arteritis de Takayasu. Bien, vamos a ver en qué consiste este tema. Bien, a ir al lío de una vez. Bueno. ¿Y tus compañeros qué les ha pasado? ¿Se quedaron sin ella? No sé, doctor, durmiendo, imagino. Digo una cosa, las otras clases también van así, muy poquita gente. Sí, a veces solo cuatro, tres, dos, a Pero así es, veces yo. eso es, en todas las materias es igual. Sí, en todas. Hoy día va a haber una reunión con el, con la jefe de carrera, con don David y la doctora Ramona, porque no están asistiendo las clases. Lo que pasa es que te cuento, por ejemplo, en mi... Vamos a... Okay. Bueno, pues hablamos de arteritis de Takayasu eh, a una enfermedad inflamatoria. Bien, arteritis se refiere a una inflamación. Esta inflamación tiende a ser crónica en el paciente. Bien, el término o la definición clínica es una enfermedad de la familia de las vasculitis. ¿Qué afecta? Principalmente va a afectar a las arterias elásticas. Hablamos de aorta, carótidas, también puede afectar a las ilíacas. Y aquí vamos a incluir también a dos muy importantes que suelen dar mucha clínica, que son las coronarias, que producen angina, por ejemplo, y las arterias pulmonares. ¿Ya? ¿Por qué se llama arteritis de Takayasu? Bueno, pues porque es una enfermedad que mayormente tiene mucha prevalencia en la raza asiática. Bien, hablamos de Japón principalmente. Esto se descubrió desde principios del siglo XX, hablamos de 1905 aproximadamente. Antes se le empezó a llamar la enfermedad sin pulso. ¿Por qué se le llamaba enfermedad sin pulso? Porque la arteria se inflamaba de tal manera que al inflamarse tanto, el pulso arterial no se sentía. Por eso se llamó en su momento la enfermedad sin pulso. ¿Bien? También se la suele nombrar síndrome del arco aórtico, arteritis no especificada, tiene todos estos nombres, ¿ya? Pero normalmente el más común va a ser arteritis de Takayasu, ¿bien? Así es como la vamos a conocer. Por lo general va a afectar más a mujeres que a hombres y la edad es muy variable, pero por lo general afecta a población joven. En América, si se fijan bien, es muy poca la prevalencia que hay. Sin embargo, por la gran influencia asiática que estamos teniendo, aquí por ejemplo en Santa Cruz hay una población asiática bastante grande, sobre todo japoneses, la colonia Okinawa por ejemplo, ya hay cuarta y quinta generación de gente de Okinawa, entonces esos familiares han heredado la tendencia a desarrollar esta arteritis, ¿de acuerdo? Se cree que tiene un componente genético, va a haber dos genes comprometidos en bien, el HLA, el B52 y el HLA B39. Estos dos genes se sospecha que están envueltos en la transmisión genética de padres a hijos de esta enfermedad. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, pues la parte que se va a afectar más va a ser tanto la adventicia como la muscular. Aquí es al revés. ¿Bien? Antes hemos visto que todas mis patologías comenzaban de adentro hacia afuera. De endotelio se pasaba a muscular y de muscular se pasaba a, rara vez se iba a adventicia. Aquí es al revés, va de afuera hacia adentro o del medio hacia afuera. Normalmente lo que se va a afectar principalmente va a ser la muscular, ¿ya? Y cuando se afecta la íntima, el endotelio, tiende a engrosarse y al engrosarse la luz arterial se va a hacer muy pequeña. De manera general, vamos a llamarlas poliarteritis granulomatosas. ¿Y por qué se llaman granulomatosas? Vamos a ampliarles un poco para que se pueda ver.
Esos puntitos de color violeta que estás viendo ahora mismo, esos son infiltrados, inflamatorios. Ahí adentro esos puntitos de color son linfocitos, son leucocitos en general. Bien, es una respuesta autoinflamatoria que estimula que se engrose tanto la muscular como la adventicia y la íntima. Bien, esto es lo que produce justamente que esa luz arterial disminuya y la sangre ya no pueda fluir por ahí. Esto que estoy marcando aquí abajo con las flechas es la íntima, ese es mi endotelio. Fíjate el grosor que tiene ese endotelio. Bien, es muy, muy grueso ese endotelio ahora mismo y afuera está la adventicia. Bien, entonces básicamente el gran problema que vamos a tener acá va a ser justamente ese, un engrosamiento por inflamación. Ahora, ¿por qué pasa esto aparte del componente genético? No se sabe exactamente por qué comienza. Yo sé que tiene un componente hereditario, pero no se sabe en qué momento y ante qué enfermedad o ante qué estimulante va a desencadenarse. Simplemente un día empieza a manifestarse y empieza a lesionar al paciente. Así es como se va a ver una arteria, lo voy a ampliar, si las cortamos y las vamos a ver. Fíjense lo gruesa que es esa arteria. Por ejemplo, estas dos son dos fragmentos de aorta. Esos tres fragmentos son de aorta. Fíjense lo gruesa que está, ¿no? Eso que estamos viendo en blanco es justamente una proliferación de la adventicia que está comprimiendo al músculo y está comprimiendo al endotelio también. ¿Cuánta sangre circula por aquí? Circula muy poquita sangre, ¿no? La presión aumenta mucho del paciente, pero el pulso casi no se puede percibir por lo gruesa que es. ¿Bien? El peligro de estas arteritis es que esta luz arterial tan estrecha que estamos viendo acá acaba tapándose inevitablemente. Y al taparse producirá pues, infartos, accidentes cerebrovasculares, va a producir isquemias muy marcadas en el paciente. Lo complicado de esta enfermedad es que es una enfermedad crónica. Se va evolucionando lentamente con el tiempo. Entonces, los primeros síntomas del paciente va a ser dolor a nivel de los vasos, a nivel de las extremidades principalmente, o un dolor precordial. ¿Bien? Lo vamos a confundir con una angina en algunos casos. ¿Bien? Eh, como es un proceso inflamatorio y en toda inflamación va a haber siempre leucocitos aumentados, va a haber leucocitosis en el hemograma, sospecharemos una infección, pero no vamos a saber dónde estará esa infección. Bien, va a ir acompañado de fiebre, va a haber dolor, incluso hay casos en que se puede confundir con un caso de dengue, se puede confundir con influenza, pero no tiene nada que ver. Se le hace la serología y va a dar negativo. Así como aparece, va a desaparecer por un tiempo, pasan meses y vuelve a aparecer otra vez. ¿Bien? Cuando hay compromiso cardíaco pulmonar, suele haber síntomas similares a una neumonía. El paciente le hacen la placa de tórax, no hay nada. Le hacen un hemograma, se le hace cultivo y no hay nada tampoco. Bien, así como aparece, vuelve a desaparecer y luego vuelve a aparecer otra vez. O como los vasos son muy delgaditos, o sea, son muy estrechos y no pasa mucha sangre por ahí, cuando llegan a la cara, por ejemplo, cuando esta arteritis se manifiesta en las carótidas, como la carótida se engrosa, no llega mucha sangre a la cara. ¿Y qué va a pasar? Al no llegar mucha sangre a la cara, el paciente va a sentir adormecimiento. Este adormecimiento se va a manifestar también porque los músculos, como le llega poca sangre, van a atrofiarse. Y al atrofiarse va a ser difícil, el paciente va a tener dificultad para hablar a veces. Se puede sospechar también de un accidente cerebrovascular. Se hace una tomografía, se ve y no se cuenta nada. Esto es interesante, ¿ya? En Asia, por lo general, suele haber avances de la enfermedad hasta la ruptura. Pero en la variante de la enfermedad sudamericana, aquí hablamos de Bolivia, Colombia, Brasil principalmente, esta enfermedad, la arteritis de Takaysu, avanza de manera diferente. Normalmente va a afectar corazón. ¿Y qué parte del corazón? Pues la parte del aorta, todo el arco aórtico, ¿ven? La parte cardíaca, va a afectar aorta descendente. Bien, entonces esto quiero que lo anoten bien y se acuerden porque es pregunta segura de examen. Y no solo examen escrito, sino práctico, examen de internado, examen al momento de realizar su residencia, ¿ya? En Sudamérica,
la arteritis de Takayasu tiende a afectar más que todo la parte valvular cardíaca y además la de aorta descendente. ¿Qué parte de la aorta descendente? De la bifurcación de las renales, todo lo que esté por debajo. Bien. Rara vez también puede haber afección de las mesentéricas. ¿Hay criterios para diagnosticarla? Sí, hay criterios. Bien. Esta es una tabla que la van a encontrar en su libro de patología y también lo van a ver en el de medicina interna. Son clínicas más comunes. Bien. La más común que vamos a encontrar va a ser una alteración en el ritmo y en el pulso. Bien. En el brazo le tomamos la presión y no va a ser la misma en el otro brazo, no va a ser la misma del miembro inferior. Va a haber grandes diferencias en la presión arterial del paciente de miembros superiores y miembros inferiores. Y además, el pulso que lo voy a percibir en el miembro superior casi no se va a sentir en el miembro inferior. ¿Bien? Por eso se le ha llamado la enfermedad sin pulso de esta patología, porque los pulsos, como la arteria está tan gruesa, no se lo puede percibir. Bien. Este es un cuadro, cuando les pasen la diapositiva lo van a ver un poquito más. El lugar que se ha encontrado, según un estudio, que más se afectaba era la rama subclavia izquierda, es decir, todo el brazo izquierdo solía verse mucho más afectado que el brazo derecho, cuando afectaba las arterias grandes, hablamos de subclavia o tronco brachiocefálico. Además, estaba mucho más afectada también, y hemos visto ahora mismo, la aorta abdominal, en sus ramas mesentéricas y las ramas renales. ¿Cómo diagnosticamos esta patología? Bueno, hemos visto que es una enfermedad crónica, avanza lentamente y es bastante difícil diagnosticarla si no se tiene un poquito de ojo clínico. Bien. Si mi paciente viene todo el tiempo a consulta por fiebre no recidivante, viene por cuadros de alteraciones de pulso y de presión principalmente, es mujer y está dentro del rango de edad de 30, 40 años, y aparte de eso, tiene descendencia asiática, padres o madres o abuelos japoneses o asiáticos en general, hay alta sospecha. Bien, entonces combinamos todos esos síntomas y antecedentes clínicos y hay una alta sospecha en la enfermedad. Después de que tengo la sospecha clínica, tengo que hacer el estudio de imagen. Bien, ¿cuál suele ser la más común? Solicitarles técnicas de imagen nuclear. Hablamos de tomografía con reconstrucción, resonancia magnética y rara vez se hace una angiografía contrastada. Bien, hacemos angiografía cuando queremos ver exactamente el lugar donde puede estar afectado. ¿Ya? La resonancia magnética con reconstrucción suele ser la mejor forma porque me permite hacer cortes arteriales y en estos cortes voy a ver exactamente el lugar que está afectado. Bien, entonces ahí ya tenemos mucha más certeza de la patología. Bien, una vez más lo repito, la resonancia magnética es tanto para diagnóstico como para seguimiento la mejor opción clínica para diagnosticar. Si hablamos de vasos del cuello, hablamos de vasos que no sean torácicos, se puede utilizar el Doppler, la ultrasonografía, podemos usar la ecografía también. La ecografía Doppler me muestra el lugar donde el flujo sanguíneo aumentado o disminuido. ¿Bien? Y la angiotomografía es para valorar vasos principalmente, ¿ya? Para valorar vasos grandes, pero no me muestra el grosor del vaso, por ejemplo. La resonancia magnética en los cortes me muestra el vaso cómo está, si está engrosado o no está. Ahora, ¿qué laboratorios hay que pedir a estos pacientes? Bueno, a cualquier paciente que les ingrese, siempre, como mínimo, hay que pedirles hemograma, urea, creatinina, sodio y potasio. Y a estos pacientes, además de eso, hay que solicitarles coagulograma, TP, ¿ya? Tiempo de sangría, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, coagulograma, valores de plaquetas, y además hay que buscar autoanticuerpos. En este caso, ¿qué autoanticuerpos vamos a buscar? ANA, anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo y anticuerpos antinucleares, ya los ANCA. ANA, ANCA, factor reumatoideo y anticardiolipina. Estos factores o estos autoanticuerpos aparecen bastante en esta enfermedad, como también pueden aparecer en lupus, pueden aparecer en artritis reumatoidea, pero son altamente sugestivos de que mi cuerpo está produciendo autoanticuerpos que están inflamando mis arterias.
que eso es lo que suele pasar normalmente. Bien. Miramos esto y en qué vamos a pensar. No directamente una arteritis. Voy a dibujarlo ya. Díganme qué les recuerda. Si les pongo esta imagen en un examen, ¿en qué pensarían? Aneurisma aórtico. Bien, un aneurisma, ¿no? ¿Qué tipo de aneurisma será este? ¿Saccular, fusiforme, falso aneurisma? ¿Mm? Sería un aneurisma saccular. En principio, miramos esto y parece un aneurisma, ¿no? Entonces hacemos un estudio más a profundidad y en este caso, por ejemplo, al sospechar un aneurisma, tenemos que hacer una tomografía y en el corte voy a dibujarlo como si esta arteria lo estuviéramos cortando a la mitad. En el aneurisma se va a ver así, ¿verdad? Lo que voy a marcar en color azul vendría a ser el aneurisma, ¿no? Pero como estamos viendo una arteritis, en la arteritis se va a ver así, lo voy a dibujar. Hacemos nuestro vasito, se va a ver engrosado, va a aparecer un aneurisma, pero la luz arterial va a ser muy estrecha, ¿bien? Va a ser un vaso que va a ser grueso y el resto va a ser tejido inflamatorio, ¿bien? Todo lo que estamos viendo, estoy marcándoles en celeste, va a ser proliferación tanto de la íntima como de la adventicia. En la parte muscular, vamos a marcar aquí, lo que estoy marcándoles en rojo sería la capa muscular, bien, lo que está en celeste sería la proliferación de la íntima, y lo que voy a marcar en color violeta vendría siendo la adventicia. La adventicia va a proliferar de manera desordenada. Por eso es que en las tomografías a veces va a salir y va a aparecer un aneurisma. Bien. Así es como se va a ver una arteria. En este caso, esta aorta se vería si la cortamos en la mitad. Bien. En celeste, la íntima proliferando en gran cantidad. Lo que estoy marcándoles en el centro es la luz arterial muy estrecha, el músculo que está casi comprimido y por fuera, en violeta, la adventicia, toda desordenada creciendo. Por eso es que a veces se aparenta o se confunde, puede llegar a confundirse con un aneurisma. Bien. Entonces, en esa tomografía que estamos viendo, esta angiografía, perdón, que estamos viendo la imagen, sugiere. ¿Cómo lo confirmo mi estudio? Pues lo había dicho hace rato, con una resonancia magnética. Bien, la resonancia me va a mostrar en tiempo real y en reconstrucción la forma que tiene, la luz estrecha y ya tenemos nuestro diagnóstico realizado. Bien, fíjense acá, ¿qué les llama la atención aquí? Yo les muestro esto y díganme qué es lo que más les llama la atención. El pulmón. Esta imagen, mis ¿Qué? alumnos, El tamaño de las arterias. ¿saben? Hace tiempo les mostré a mis alumnos esto y me hicieron un dibujo. Vieron que parecía la cara de alguien gritando. Esto parece la cara de un fantasma, ¿no? Parece. Sí, ¿no? Feo. Se ve muy feo. Bueno, pues lo voy a dibujar acá. Esto es mi arco aórtico. ¿Ya? Y todo lo que estamos viendo por delante, esto sería el corazón. Voy a marcar el corazón con rojo. ¿Ya? Lo que parece una cara fea, fea, es el corazón. Esta curvatura por delante de los pulmones me está mostrando un engrosamiento a nivel del arco aórtico. Bien, este engrosamiento es lo mismo. Al principio podemos pensar en el paciente en un caso de un aneurisma muy marcado.
Pero cuando se hace el estudio más a profundidad, vamos a fijarnos que el grosor del vaso está afectado, ¿no? Y ahí ya solamente confirmamos el diagnóstico con la reconstrucción. Bien. En este caso, por ejemplo, en esta otra, voy a ampliarlo un poquito. Ya el arco aórtico está aparentemente bien, pero la carótida, ya la voy a marcar aquí, es la que estaría afectada. Fíjense. Bien, en este caso, por ejemplo, mi aorta aparentemente está normal, pero la que está afectada es mi carótida y la vamos a ampliar. Bien, esa carótida respecto a la otra que está a su lado está muy gruesa. Entonces ya cuando vemos ese ensanchamiento, ese grosor de la carótida, empezamos a pensar. En el caso de este paciente, por ejemplo, hablamos de la carótida derecha, ¿bien? Le palpamos. ¿Será que voy a percibir pulso muy fuerte o no voy a percibir nada de pulso en este paciente, en esa carótida afectada? Pregunta de examen, por ejemplo. Con el paciente que tiene arteritis Takayasu o patología de Takayasu en la carótida derecha, comparándola con la carótida izquierda, ¿va a haber pulso o no va a haber ningún tipo de pulso? Pulso débil. Bien, está gruesa la arteria y el pulso no se lo va a percibir. Entonces la respuesta correcta sería esa, ¿no? Va a haber un pulso casi imperceptible o un pulso diferente respecto al pulso del otro lado. Esta es a nivel de la renal. Fíjense bien. A los lados se puede ver, voy a dibujar, riñón. Esta es la renal. Y a este otro lado se tendría que ver la otra renal. Bien. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es que en el izquierdo, aquí hay perfusión, pero aquí está oscuro. ¿Por qué no hay una perfusión adecuada? ¿Y por qué no le llega sangre adecuadamente? Porque muy posiblemente a este nivel, aquí lo voy a marcar, hay una zona donde no está pasando sangre adecuadamente. Vamos a ampliarlo un poco y lo vamos a ver. Quiero que vean, lo voy a marcar aquí ya, esta parte de aquí. Bien, hay una zona que no está llegando sangre adecuadamente. Lo que he marcado con el círculo, se puede ver la estenosis, la sangre que no está pasando por ahí justamente por el engrosamiento. Entonces, en este caso, el paciente tendría una arteritis Takayasu a nivel de la arteria renal derecha. Bien, ya con esto tendríamos hecho nuestro diagnóstico. Aquí lo mismo, bien, arco aórtico. Y fíjense esa aorta, cómo está adelgazada por esa parte. Esto es la luz arterial. Esa luz está adelgazada porque justamente la arteria está engrosada. ¿Bien? Lo mismo suele afectar grandes vasos del cuello principalmente. Aquí, esa luz disminuida también. Aquí lo mismo. Esta renal acá. Aquí también rama renal lo mismo, afectada. Ahora, para diagnosticarla, a veces nosotros como médicos de emergencia no vamos a solicitar los estudios. ¿Quién lo mira esto? El cirujano cardiovascular o el cardiólogo. Nuestro trabajo como médicos de emergencia es si el paciente cuando llega con esa urgencia es detectarla, sospechar de la enfermedad y derivarlo adecuadamente. El gran error que se comete aquí es confundirlo con un infarto o manejarlo como si fuera una infección. Se le da antibióticos al paciente y después de eso se lo manda a la casa, ¿no? Y no se diagnostica. Entonces, nuestro trabajo va a ser justamente eso, ¿no? Sospechar de la enfermedad y diagnosticarla adecuadamente. ¿Cómo se clasifica? Bueno, pues hay un montón de clasificaciones. Bien, vamos a ver dos de ellas. La primera clasificación, la clasificación humano, que es la que se solía usar bastante en la parte sudamericana principalmente, que me clasifica por estadios o por áreas, ¿bien? La 1 y la 2 solían
hablar sobre afección netamente de vasos del cuello. ¿Ya? Vamos a poner aquí cuello principal. ¿Ya? En cambio, la de tipo 2B suele afectar principalmente tórax. Esta de tipo 2B es la que suele confundirse con un infarto en el paciente. Bien. La de tipo 3 netamente afectaba parte abdominal. Bien. Vamos a poner aquí abdomen. La de tipo 4, como tiene un gran componente mesentérico y renal, va a afectar tanto lumbar como abdominal. Bien, ponemos aquí lumbar y abdominal. Y ya finalmente la más complicada de todas, el estadio 5, que era general. Es decir, podía afectar cualquier parte o todos los vasos. Entonces, de tipo 1 y tipo 2, casi exclusivamente cuello. De tipo 2B afectaba principalmente tórax, ¿sí? Toda la parte torácica superior. Los de tipo 3 y tipo 4 afectaban tanto abdomen como zona lumbar, la parte renal sobre todo. Y finalmente la peor, la 5, que tiene una gran prevalencia, afecta casi a la mitad de los casos, que suele afectar todo, es de manera general. Desde arriba, cuello, tórax, abdomen y región lumbar. Bien, esa es la clasificación que se utiliza más que todo con pacientes sudamericanos. Esta clasificación en humano se utiliza mucho en Brasil principalmente. Ahora, cuando hablamos de afección a nivel ya por imagen, esta es la clasificación muy similar, pero me la clasifica por zona. ¿De acuerdo? Esta no la vamos a ver mucho porque se utiliza más que todo en imagenología. Es muy similar a la anterior, pero se clasifica por áreas según el área tomográfica que esté afectada. Bueno, esta parte es importante y esto sí es pregunta de examen netamente, tanto para los parciales, finales, residencia, en cualquier parte lo van a ver y a mí me encanta preguntar esto siempre. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Bueno, pues, ¿será que lo puedo operar? Rara vez se lo puedo operar. Bien, porque al operar esa parte de ahí, a no ser que sea una emergencia, lo que voy a hacer va a ser empeorar el cuadro. Quiero que recuerden bien de que estas personas, su principal problema no es que sea una placa de grasa, no es hipertensión, no, es inflamación. Esa arteria está tapada porque está inflamada. Entonces, si lo operamos, si cortamos esa zona de ahí, vamos a inflamarlo más. Entonces, el tratamiento siempre va a ser manejar antiinflamatorios. En este caso, vamos a utilizar corticoides. Bien, ¿cuál suele ser el corticoide de elección que vamos a entrarle? La prednisona al paciente. Estas personas toman prednisona casi toda su vida. Bien, entonces, en base a esto, se hace tratamientos por pico. Al paciente se le dice, usted va a tomar prednisona durante 6 meses. Después, no se corta, sino se va disminuyendo el tratamiento, se deja de tomar 6 meses y se vuelve otra vez a tomar a los 6 meses de nuevo. Bien. El corticoide se empieza a tomar de dosis pequeñas, se va aumentando, se mantiene en un pico, de ahí va bajando lentamente y se corta. Bien, ese es el tratamiento para estos pacientes. Si no funcionan los corticoides, utilizamos los inmunosupresores. El más común que vamos a utilizar va a ser el metotrexate y la ciclofosfamida. Estos dos, metotrexate y ciclofosfamida, son inmunosupresores que también se utilizan para tratamientos antineoplásicos. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente disminuir la respuesta inmunitaria. Bien, controlan mucho la respuesta inmunitaria, en este caso mis autoanticuerpos. Ya si en el paciente hay una estrechez muy marcada y no hay circulación adecuada, recién vamos a empezar en las angioplastías. Es decir, retirar esa parte, tratar de repararla o colocarle una prótesis. Bien. Realmente es muy complicado operar a estos pacientes. Tienen mal pronóstico cuando hay cirugía y una vez que se detecta la enfermedad, la sobrevida no suele ser más allá de los 15 años desde que se detecta la enfermedad. Me la detectan a los 30, pues a los 45 va a evolucionar mal la patología si no se la trata bien.
La esperanza de vida de estas personas suele ser máximo los 60, 55, 60 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque es una lenta enfermedad degenerativa. Es decir, que no importa lo que haga con el corticoide, con las cirugías, solamente voy a retrasar la evolución. Pero igual, de manera paulatina, va a seguir avanzando de manera irreversible. Doctor, una pregunta. Dígame. La prednisona, en pacientes con, digamos, con esta patología y que tienen acompañado del VIH, ¿también se puede, se le da esa prednisona? ¿No son más propensos a las infecciones virales bacterianas? Bueno, el problema de los corticoides con la prednisona son dos cosas, ¿no? La primera es que está absolutamente contraindicada en diabéticos. ¿Qué pasa si le damos un corticoide a un diabético? El azúcar se le va a disparar, ¿no? Entonces tenemos opciones. El segundo, la pregunta era si podíamos darle corticoides a un paciente inmunosuprimido, como alguien con VIH, por ejemplo. Lo que vamos a hacer va a ser disminuir mucho más las defensas, va a ser empeorarlo. Bien. En estos casos, solo en estos casos, por ejemplo, en el caso de que el paciente sea diabético, que suele pasar, en lugar de darle corticoides, que lo que van a hacer va a ser aumentar su azúcar, le podemos combinar con metotrexate o con inmunosupresores como ciclofosfamida. Y en el caso del paciente con VIH, hay que hacer algo que se llama valorar riesgo-beneficio. Bien, el paciente con VIH, por ejemplo, tendrá una contraindicación relativa con los corticoides, porque lo que queremos es mantener sus defensas o tratar de que sea lo mejor posible y no suprimirlas. Pero si el paciente corre un gran riesgo de empeorar más su enfermedad, si no se la trata, hay que valorarlo. Como te decía, es el riesgo-beneficio de esta persona. ¿Qué es lo que va a afectarle y qué tanto bien le voy a hacer dándole estos medicamentos? Bien. Al final, llegamos a algo llamado burnout. Bien. ¿Qué quiere decir burnout? Que suele haber agotamiento del paciente, tanto físico como psicológico. El tratamiento para esta patología es largo y es muy complicado y tiene muchos efectos secundarios. Bien, usar muchos corticoides puede producir una diabetes secundaria, al paciente lo va a hinchar, va a haber malestar, va a haber un punto en que los analgésicos ya no van a ayudar. Entonces, hay un momento en que el paciente se cansa, ya no quiere saber nada, deja, abandona tratamiento, abandona terapia y se va. Ese momento en que se cansa, se agota el cuerpo física y mentalmente se llama burnout. Ya en inglés quiere decir estar como quemado, estar agotado completamente. ¿Bien? Cuando llegamos a ese punto, ya estamos hablando de un grado de evolución de la enfermedad que ya va a ser una parte irreversible, ya no va a haber solución para eso. ¿Bien? Ese es el problema de estos pacientes, que cuando se enteran o cuando les hablamos de un cuadro irreversible, muchas veces se desaniman bastante. Y ahí es donde están los problemas, ¿no? A largo plazo, en la parte ya asiática, esto es solamente un pequeño estudio que se hizo sobre 106 pacientes, se evaluó la técnica quirúrgica y se ha comprobado que con la técnica quirúrgica adecuada, si se hace a tiempo, es decir, si se hace antes de que el paciente entre en ese periodo de irreversible, puede haber una mejora bastante en la calidad de vida. Bien. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de evitar esto? Pues diagnosticarla de manera precoz y de manera rápida la enfermedad. ¿Bien? Sí, cuanto más pronto la detectemos, va a ser mucho más fácil sobrellevarla. Desafortunadamente, estos pacientes llegan ya cuando su patología está muy avanzada y ya el tratamiento suele ser solamente paliativo en estas personas. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es nuestra meta como médicos de emergencias? Pues sospechar de la enfermedad. Bien, al sospechar la enfermedad, lo que hacemos es justamente detectarla a tiempo y evitar que prolifere más adelante. Bien. Con eso terminaríamos este tema ahora mismo y vamos a continuar la segunda parte con otro tema más relacionado con electrocardiografía patológica. ¿Alguna pregunta? No. Doctor, cuando hablabas de laboratorios, ¿cuáles eran los que pedía, los laboratorios que se pedía? Lo voy a apuntar en Hemograma, el... urina. Ya. Lo voy a apuntar en el chat, ¿ya? Lo primero, a todo paciente que ingrese hay que pedirle hemograma, ¿ya? Ponemos siempre
urea, eso es siempre, ¿ya? Urea, creatinina, sodio y potasio. ¿Ya? Además de eso, le solicitamos coagulograma. En este caso sería mi TP, TPTA, tiempo parcial de tromboplastina activada, bien, tiempo de sangría, ¿sí? Entonces solicitamos mi TPTA, tiempo parcial de tromboplastina activada, tiempo de sangría, tiempo de coagulación y además los específicos. No existe un laboratorio específico para detectar esto, ¿bien? Pero podemos solicitar para sospechar autoanticuerpos. ¿Cuáles vamos a pedirle? ANCA, ANA, factor reumatoideo. Bien, vamos a ir a la diapositiva otra vez si quieren y la vemos ahí. Bien, ¿cuál era? Vamos a ver. Aquí. Era esta. Bien, perdón. Aquí. Aquí lo tienen. Si quieren pueden hacer una captura de pantalla. Los que normalmente se piden no son específicos, nada lo repito, no son factores específicos, pero me hacen sugerir de que hay producción de autoanticuerpos. Los anticuerpos antinucleares, ANA, los anticuerpos anticardiolipina, factor reumatoideo y el ANCA. ¿Qué son estos? Bueno, son autoanticuerpos que suelen aparecer en enfermedades autoinmunes. Son como anticuerpos que me atacan a mí mismo. Pueden atacar articulaciones, pueden atacar en este caso endotelio o adventicia. Y suelen aparecer en artritis reumatoidea, suelen aparecer en lupus y también suelen aparecer en patologías como esta, que tiene gran prevalencia porque es autoinmune, tiene un gran componente autoinmune. Bien. Además de esto, otra opción de solicitud que ustedes pueden pedir si quieren es, ¿cómo se llama? El coagulograma y función renal. Ese se me está olvidando. Bien, voy a apuntar aquí también. Cuadros de función renal. Bien, la función renal va a verse muy afectada en este caso por la hipoperfusión que vamos a tener. Bien. Voy a terminar esta clase y voy a empezar la segunda parte. Y en la segunda parte vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en cardiología y vamos a hablar un poco más sobre los síndromes coronarios y la interpretación del electrocardiograma. Así que no se la pierdan, por favor, ¿ya? Traten de... Nos vemos exactamente en 5 minutos. ¿Les parece? Ok. Bueno, doctor. Esperamos. Está muy bien, muy bien.